Desde el área de prevención del Ayuntamiento de Portugalete, como sabéis, venimos haciendo muchísimos programas y uno de ellos es la formación para familias. En esta ocasión, pues hemos realizado una formación que se ha basado en 5 sesiones durante el curso pasado y principios de este curso. Con Penchatus, que pues es una clínica que tenemos aquí en Portugalete con 2 psicoterapeutas, que una de ellas es Irache, que la tenemos aquí, y otra es Anne Castro. Y pues la verdad es que creíamos que el proyecto que nos presentaron era bastante interesante porque era una forma diferente de acompañar a las familias y darles las herramientas que creemos que para la crianza de sus hijos e hijas pues era muy, muy importante. Y luego además, como digo, el proyecto era muy positivo porque poníamos luego después una apuesta en común en base a todas las cuestiones que se habían presentado durante las 4 sesiones anteriores, y en la 5ª sesión pues ya era una apuesta en común donde luego pues podían hacer ese feedback, ¿no?, de información a las familias que en los cuestionarios que se daban en cada formación, en cada sesión, hacían esas familias. La verdad es que ha sido una formación bastante positiva, fue online. La primera sesión fue presencial para hacer como un poco la presentación y en qué se iban a basar las 4 sesiones posteriores, y las siguientes fueron sesiones online. El Ayuntamiento también, como siempre hacemos en esas formaciones online, damos el servicio también de grabarlas para que luego podamos subirlas a nuestro canal de YouTube y que después las familias puedan visionar también la formación por si, pues en ese momento, pues por conciliación familiar u otras cuestiones, pues no han podido asistir en ese momento a la formación, pero luego pueden hacer ese visionado. La verdad es que estamos bastante contentos porque, pues ha tenido una participación en las sesiones que hemos hecho en el momento, pues bastante alta, y luego los visionados que hemos tenido en el canal pues han sido muy buenos. También pues destacar que el visionado, el tutorial, la sesión que más visionado ha tenido fue el de los límites, las rabietas y el uso de las pantallas, que también ha sido uno de los temas que hemos tratado. Este proyecto nace un poco de la necesidad de las familias de resolver todas esas dudas que van generándose en torno a la crianza, ¿no?, y a la maternidad y paternidad. Estamos en una sociedad hoy en día que hay muchas fuentes de información, ¿no?, tanto redes sociales como podcasts, como libros, ¿no?, y muchas veces nos encontramos perdidos en todas esas fuentes de información, ¿no? Entonces, lo que estábamos buscando a través de la demanda de muchos padres y madres era ir resolviendo esas dudas para pues ir dando un poco de luz en ese camino que es tan tedioso, que es la crianza, ¿no?, que no es fácil. Si ya es difícil, ¿no?, criar o educar, ¿no?, a nuestros hijos, pues si encima tengo muchísimas fuentes de información y no sé cuál es realmente la más verídica, por así decirlo, pues todavía más lío. Entonces ese era un poco el objetivo, y luego también porque estamos viendo que hay muchos problemas de salud mental en menores y estábamos muy preocupadas. Entonces decidimos presentar el proyecto al Ayuntamiento de Portugalete para que, pues para también hacer prevención, que creo que muchas veces es algo que no se está dando y se debería de dar, que no es tanto intervenir sobre los problemas de salud mental, sino prevenirlos. Y creo que la base de muchos problemas de salud mental está en eso, ¿no?, en este proceso de crianza, ¿no? Nosotros siempre decimos, cuando tú vas creciendo y vas desarrollándote, a veces ocurren cosas en puntos como muy importantes de la crianza, y igual si hubieses sabido que eso, pues igual tenías que tener un poco más de ojo, un poco más de cuidado, pues igual hubiese prevenido, ¿no?, algo más a largo plazo. Entonces, los módulos que hicimos eran precisamente pensados en eso, ¿no?, en cuestiones, en etapas del desarrollo que son como muy decisivas, ¿no?, que si ocurre algo en esas etapas del desarrollo puede
no siempre, pero puede haber problemas de salud mental a la larga, ¿no? Tanto en menores, o sea, tanto en niños, niñas, como en adolescentes, o sea, un poco de prevención también hacia más mayores, entonces ese era nuestro objetivo y la verdad que hubo una acogida muy muy buena, muchísimas familias nos preguntaban tanto por redes sociales como por email, como incluso en la charla que dimos la primera, ¿no? El primer encuentro, la primera conferencia, y muy bien porque ahí pues empezamos a ver que esto de verdad era algo que preocupaba a las familias y que era algo que iban a coger de verdad y que iban a utilizar. Entonces, y en las charlas, en los diferentes módulos que fuimos dando, hubo una participación bastante constante. Es verdad que nosotros nos dimos cuenta de que igual las familias necesitaban un poquitín de más privacidad, ¿no? En ciertos temas. Al final exponer tu caso no es fácil. Y por eso decidimos hacer los cuestionarios anónimos y la verdad que muy bien, porque desde ahí sí que pudieron pues consultar sus dudas e incluso ponernos reflexiones y sugerencias para próximas formaciones o para próximos encuentros, ¿no? Y así que muy bien, muy contentas. Agradecemos muchísimo al Ayuntamiento de Portugalete habernos dado esta oportunidad porque creo que ha ayudado a muchas familias y deseamos y que esto siga, que se pueda seguir dando estas formaciones a familias y sobre todo también que podamos ir acogiendo a estos adolescentes, que es un poco también lo que hablábamos Sara y yo, que los adolescentes igual es ya más el producto de cómo se ha dado la crianza, pero creo que también podemos intervenir y prevenir sobre eso. Porque para mí la adolescencia es la segunda oportunidad para resolver todo. Entonces, creo que también es una formación o un punto clave que podemos trabajar y espero que todo esto siga su curso. ¿Qué tipo de problema o de inquietud es la que más se repite en sus consultas? Límites y rabietas. ¿Sabes qué pasa? Que ahora hay sí, el tema de las pantallas también. Ahora hay como una especie de fiebre por la crianza respetuosa, ¿no? Y yo creo que, pues lo mismo, eso, lo que decía, ¿no? Hay muchas fuentes de información y yo creo que las familias están un poco confundidas y a veces confunden el tema de crianza respetuosa con falta de límites. Y yo creo que ahí está un poco el punto clave, ¿no? Mi hijo tiene rabitas súper fuertes, no sé cómo gestionarlo. Estas son cuestiones, que tenemos reales, ¿no? Se pone súper mal en la calle, ¿qué hago? No sé si no le doy, le castigo, no le castigo, porque si le castigo está mal, ¿no? Un poco eso. Y luego el uso y abuso de pantallas está a la orden del día. Es otro tema que nos consulta muchísimo, porque claro, cuando ya llegan a consulta ya es cuando estamos realmente hablando de un problema grave. Estamos hablando de niños que no saben jugar, que no saben que a la hora de acceder a lo académico, a esto de pensar, no pueden llegar. ¿Por qué? Porque han sido sujetos pasivos, ¿no? De toda esa información que se da en las pantallas. Entonces, cuando llegan ya, es un problema que ya tenemos que intervenir y que atajar, ¿no? Pero claro, las familias lo que no saben es le doy, no le doy el teléfono, pero es que sus compañeros tienen teléfono y si no le doy el teléfono le van a apartar, ¿no? Son varias cuestiones. Entonces, para mí esos son los dos puntos clave. Y luego también el tema del sueño. Es otro punto que la verdad que nos han preguntado bastante, así pues tanto por redes sociales como por email. ¿El sueño de los niños que no duermen o de las madres que no duermen? Bien preguntado. No, de cómo gestionar un poco pues eso, el que duerman solos o no. Sí, porque hay muchas familias pues que igual pues no saben bien cómo poder hacer la transición o incluso no saben qué beneficios puede tener el que un niño duerma solo o no, o por qué no voy a dormir con mi hijo, o sea, cuestiones así, ¿no? Y claro, es verdad que si no dábamos esa información a la larga, o sea, tú dices, bueno, ya habrá un momento que salga de mi cama. Desde luego. Pero yo creo que durante esos años se han perdido ciertas cosas, esa capacidad de uno estar solo, de ir tolerando la calma, la oscuridad, ¿no? Todo esto. Y bueno, y luego que también nosotros lo vemos en consulta, que muchas veces, pues bueno, tiene que ver con esas cosas. Entonces ellos nos preguntan, las familias nos preguntan, bueno, pues cómo hacerlo, no puedo, se pone súper mal a las noches.
un poco esa gestión de emociones igual más. Así, sin hacer un spoiler, porque me imagino que habrá futura, que esto se repetirá debido al éxito. Irache. Esperemos. ¿Qué hay que hacer cuando un niño le da una rabieta? ¿No hacerle caso como recomienda Super Nanny? No, negativo, al contrario. Los niños tienen rabietas. Lo voy a explicar como lo expliqué en la formación, porque la verdad que me parece un ejemplo súper guay. Los niños hasta los 2-3 años sienten que todo ocurre gracias a su poder. Se sienten súper omnipotentes. Entonces, cuando surge la rabieta es porque un padre o una madre le ha puesto un límite. Entonces, que sale la emoción rabia y la conducta es la rabieta. Entonces se dan cuenta ahí que ellos ya no son el sol, ¿no? Entonces, y ahí hay pues que tolerar la frustración de no ser el sol y de que no soy tan poderoso como yo pensaba, ¿no? Y que mis padres y que el mundo entero rodea alrededor de mí y que yo, pues todo lo que digo se va a hacer realidad. Es necesario hacerlo porque si no se convierten en adolescentes que no saben tolerar la frustración, que se piensan que absolutamente todo tiene que girar en torno a ellos. Entonces, ¿qué hacer? Por supuesto no dejarles solo, porque hay que poder enseñarles a tolerar esa frustración, como bien he dicho, sostener emocionalmente. Y si hay una conducta, yo diferenciaba, ¿no?, entre conducta, o sea, rabieta muy agresiva. Cuando hay una rabieta muy agresiva, por supuesto, tú por mucho que hables, el niño no te va a escuchar. Entonces, permanece, estate ahí, tranquila, dentro de lo que cabe, ¿vale? Porque es súper difícil aguantar, pero hay que, también para eso los padres tenemos que ser capaces de decir, esto no es contra mí, sino que es un proceso evolutivo, es algo del desarrollo. Entonces, estar tranquila, aguantar, y cuando veas que la emoción va desescalando, es decir, que la rabia va disminuyendo, entonces ya sí que puedo ofrecerle un abrazo, por ejemplo, para que se calme. No le estoy dando lo que ha pedido, pero sí le estoy ofreciendo contención. Y cuando no es tan agresiva, se trata un poco de validar la emoción, que esto también es muy difícil, decir, ya sé que te has enfadado, ya lo sé, te estoy viendo, cariño, yo te entiendo, a mí también me enfadan ciertas cosas cuando no se cumplen lo que yo deseo, pero ahora mismo no podemos hacer lo que tú quieres. Entonces, tranquilo, estoy aquí, vamos a calmarnos, y a medida que va desescalando,